Si preguntaras a la gente cuál es la salsa moderna por excelencia, la salsa que más nos distingue de otras épocas, seguramente todos señalarían al ketchup. No solo se necesitan tomates y vinagre para elaborarlo, cosas que ni siquiera se pudieron mezclar hasta el siglo XVI, sino que su procesamiento y la alta cantidad de azúcar que requiere tiene escrito moderno por todas partes. Y quiero enfatizar eso del azúcar. La cantidad de azúcar que estamos tomando a día de hoy no tiene parangón. No es que no existieran los postres hasta hace 2 días, pero lo de echarle azúcar a absolutamente todo, incluso a platos que antes no la requerían, eso es moderno. Pero bueno, así como nuestro gusto quizás se podría llamar goloso, tal vez el de los antiguos romanos se podría llamar igualmente podrido. Si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo a la antigua Roma y comer en uno de sus bares, te fascinaría el sabor de sus platos. Percibirías que todos ellos tienen un gusto similar, como si hubiera algún ingrediente que usasen en todas las recetas, casi sin excepción. Y ese ingrediente secreto es el tan misterioso garum. El garum fue una salsa de pescado fermentada que se usó como condimento en la gastronomía del Mediterráneo durante más de un milenio. La preparación era relativamente sencilla. Metías peces frescos, muchísima sal y quizás algunas hierbas en un recipiente y lo dejabas al sol hasta que de esa masa putrefacta saliera el oro líquido que tanto apreciaban los romanos. Bueno, hagamos desde ya un matiz importante. El garum, si está bien hecho, no llega a pudrirse en ningún momento del proceso. Ya os he dicho antes que estaba fermentado, así que en principio no debería suponer ningún riesgo para la salud. Aunque por otro lado hay estudios de parasitólogos que afirman que la consumición del garum fue un vector claro para la propagación de las tenias por todo el Mediterráneo. Pero bueno, volviendo a lo de antes, he dicho fermentado, entre comillas, porque no es una fermentación como tal. Es más bien un caso de autólisis. La diferencia está en que la verdadera fermentación es el proceso por el cual ciertos microorganismos externos descomponen un producto para darle un nuevo sabor, mientras que en la autólisis lo que sucede es que las células del organismo se autodestruyen debido a la acción de sus propias enzimas. De hecho, la carne de todos los animales contiene ese tipo de enzimas capaces de descomponer las proteínas. El motivo por el que tu cuerpo no se está digiriendo a sí mismo en este instante es porque esas enzimas están en cantidades minúsculas y no son liberadas del todo hasta que te mueres. Pero bueno, lo que quiero que os quede claro es eso, que en ningún momento del proceso se va a pudrir como tal el pescado. De hecho, la sal que se le echa es en gran parte para eso, para prevenir la putrefacción. A ver, es verdad que no valerá rosas, pero si está bien hecho, el olor que tomarás será como el de un puerto. Y con un toque un poco fuerte, como el de los quesos curados. Y claro, ahora muchos os estaréis preguntando que cómo iban a soportar todo eso los romanos por una triste salsa. Tampoco merecería tanto la pena, ¿no? Pues si así pensáis, estáis totalmente equivocados. El motivo principal del garum era sazonar los platos. Los romanos no echaban sal como tal, quizás en parte porque era cara, pero sobre todo porque la sal seca los alimentos y los romanos no querían perder la humedad de la carne para que estuviera jugosa. Y bueno, aparte de sazonar, es verdad que también añadía un sabor que muchos llamarían umami, o tal vez sabroso. Y este es un sabor que solo te pueden dar las proteínas. Pero bueno, ya hablaremos de eso después. Así que muy bien, ya conocemos los ingredientes. En cuanto a las cantidades, nos basaremos en una receta del siglo X, que la verdad que es un poco posterior a la época más popular del garum, pero aunque hay muchas fuentes anteriores que mencionan su preparación, ninguna lo hace con tanta exactitud como esta. El libro del que he sacado la receta, llamado Geopónica, se trata de una recopilación bizantina de obras anteriores sobre agricultura y ganadería, y dice así: composición del garum. Lo que se llama liquamen se hace así. Los intestinos de los peces se echan en un recipiente y se salan, y los peces pequeños, especialmente las aterinae o salmonetes o menai o licóstomi o cualquier pez pequeño, se salan todos de la misma manera y se sazonan al sol, y se dan vuelta con frecuencia, y cuando hayan sido sazonados al calor, se les saca así el garum. Se coloca una pequeña canasta de tela compacta en el recipiente lleno de los peces pequeños ya mencionados, y el garum fluirá hacia la canasta. Y lo que se ha filtrado a través de la canasta se llama liquamen, y el resto se convierte en alec. Y antes de continuar con la preparación, un par de matices. Ese liquamen que menciona se equipara con el garum por completo en muchos escritos, pero en otros se habla del garum como algo aparte. El garum sería el líquido no filtrado que se obtiene después de la preparación, y una vez filtrado se obtendrían por un lado el liquamen, que viene a ser la salsa más pura, de color dorado oscuro casi como la miel, y por otro lado el alec, que hay algo de debate respecto a lo que se refiere realmente, pero ahora después os hablaré de eso. Las proporciones de la receta las menciona un poco después al explicar una variante que siguen los vitinios, que dice así: y habiendo aplicado 2 sextarios italianos de sal a un modio del pescado, lo remueven para que pueda mezclarse con la sal. El sextario era una medida que usaban los romanos principalmente para los líquidos, y equivale a 0,55 litros, mientras que el modio equivale a algo así como 8,75 litros. Así que para sacar las proporciones que necesitamos, solo nos hace falta una pequeña cuenta. A ver, sacamos la calcu. Pongo esto aquí, multiplico, divido
Ni de coña. La proporción que nos da es de 12,5, o una parte de sal por cada 8 de pescado. Que no digo yo que no sea suficiente, pero es que las recetas modernas de este estilo le echan bastante más. Así que por si acaso vamos a hacer lo mismo. Porque hay un pequeño detalle que no os he contado y a lo mejor os echa un poco para atrás. Uno de los peligros con los que más cuidado hay que tener al hacer tus propias conservas es el botulismo, que es una enfermedad potencialmente mortal causada por la toxina botulínica, de la bacteria esta que tenéis aquí. Y bueno, los síntomas del botulismo incluyen fatiga, visión borrosa, dificultad para hablar, pero también pueden presentarse vómitos, hinchazón del abdomen y diarrea. Y la mejor forma de prevenirlo es que no falte sal y que no haya ausencia de oxígeno. Así que no solo vamos a añadir más sal, sino que además tendremos que abrir el recipiente muy a menudo para que no prospere el botulismo. Bueno, ya sí que sí, por tanto lo que necesitaremos es 3 kilos de sardinas, aunque también puede ser caballa o incluso anchoas, y podéis mezclar los tipos. El tipo en sí no es lo que importa, sino que sea un pescado graso. No os preocupéis mucho de esto. Hubo más tipos de garums en la antigüedad que marcas de ketchup hay hoy, así que si no se parece del todo a mi receta no pasa nada. Y también necesitaremos 600 gramos de sal. Así que por lo tanto la proporción que vamos a seguir es de un 20%, o una parte de sal por cada 5 de pescado. Y bueno, ya está, no le echaremos hierbas porque para la primera vez es mejor si lo probamos más simple. Ahora, para la preparación, lo que haremos será cortar los peces en trozos pequeños de tal forma que se expongan los intestinos, que como contienen las enzimas que buscamos, acelerarán el proceso. Cuando ya tengamos los peces en trozos, cogemos un tarro de cristal para conservas que sea hermético y empezamos a meter los trozos, echándoles un poco de sal a cada uno y al conjunto por capas. Mi tarro tiene 5 litros de capacidad, que serán necesarios ya que es preferible que el garum no lo llene del todo, porque al dejarlo al sol producirá aire que tendremos que liberar, y es más fácil que reviente a menos espacio tenga. Una vez lo hayamos llenado de pescado y sal, removemos aplastando los trozos con una cuchara alargada para que vayan soltando sus jugos por osmosis, y así comiencen a triturarse lo antes posible. No sé si es que hice muy buena labor al triturarlo, o si realmente el sol estival del Mediterráneo es mágico, pero a los 3 días ya estaba prácticamente hecho líquido, y no cambió mucho más de forma a lo largo del proceso. Pero aunque parezca que ya puede estar listo por la forma, tenemos que dejarlo fermentar, cosa que según la geopónica nos tomará entre 2 y 3 meses. En mi caso lo tuve fermentando casi 11 semanas. Y realmente así de sencillo es el proceso. Lo vais a tener que dejar al sol y abrir y remover unas 3 veces al día durante más de 2 meses antes de que podáis colarlo. Como ya os he dicho antes, es muy importante liberar el gas que se concentrará si no queréis que reviente el tarro. Y como último consejo que se me ocurre, es mejor que la cuchara que uséis sea lo menos cóncava posible para que al tener menos superficie se adhiera menos cantidad de garum y perdamos la menor cantidad posible en el proceso. Pensad que lo vamos a remover más de 200 veces y cada gota vale más que el oro. Cuando por fin llegue la hora de filtrarlo, lo primero que haremos será verterlo a un colador, reservando el líquido que caiga y exprimiendo las gotas que se queden con los huesos. Como os había dicho antes, hay debate entre si el Alex son estos huesos que nos sobran o una pasta que veremos después. Pero bueno, una vez que tengamos todo el líquido, pasaremos a usar una estameña para empezar a filtrar los tejidos que no queremos. Necesitaremos mucha calma a partir de ahora, porque este proceso es de todo menos rápido. Para acelerarlo un poco, podéis quitar con una cuchara el exceso que se queda adherido a las paredes de la estameña, y veréis que tiene una consistencia más elástica y blanda que líquida. Este es el segundo candidato para el Alec. Pero bueno, una vez escurrido del todo, nos quedará un líquido que todavía es muy oscuro, y aunque es verdad que ya es garum en todo su derecho, no lo vamos a dejar ahí, sino que vamos a volver a filtrarlo una última vez para conseguir el dorado liquamen, y en este paso tendremos que usar filtros de café. Os aviso desde ya que irá literalmente gota a gota, así que lo dicho, necesitaréis mucha paciencia. Y mientras se termina de preparar nuestro garum, tenemos el tiempo justo para hablar de este, el ingrediente favorito de los romanos. Pero primero, dadle like si os está gustando este episodio, suscribíos y activad la campanita para ver más como este. Y ahora, pasamos a la historia. Tengo que reconocer que este episodio no es del todo como los demás. Seguramente habréis notado que tiene un valor importante para mí. Veréis, he tenido profesores muy buenos a lo largo de mi vida, y todos me han marcado de una forma u otra. Pero hay uno en concreto que es, sin lugar a duda, la mayor influencia de este canal. La verdad es que ya me había empezado a interesar un poco por la historia en primaria, pero tuve la suerte de encontrarme en la ESO con un profesor que os juro por mi vida que si no me caiga un rayo ahora mismo... ¿Se ve que Zeus está tranquilo? Bueno, que os prometo que este hombre era Indiana Jones en la vida real. No solo era afable y carismático, sino que era tan culto que podías estar hablándolas con él y siempre aprendías algo nuevo. Bueno, pues este gran hombre fue el primero en hablarme del ketchup de los romanos. Esto fue hace ya más de 10 años, y lo recuerdo como si lo acabara de vivir. Nos describió el sabor y el proceso y era algo tan distinto a lo que yo conocía que me dejó totalmente fascinado. Y aquel día decidí que alguna vez en mi vida lo probaría. Así que antes de seguir quería agradecerle a Juan todo lo que me ha enseñado. Este canal literalmente no existiría de no ser por él.
Pero bueno, ya me he enrollado bastante, volvamos a nuestro garum. Hay bastante debate acerca de los orígenes de este ingrediente. Algunos apuntan a un origen del Oriente, en el creciente fértil, mientras que otros afirman que es griego. Y justo eso hace Isidoro de Sevilla, el gran etimólogo, que deriva la palabra del griego garos, nombrado en las obras de Aristófanes, Sófocles y Esquilo. Este garos podría haber sido un tipo de pescado o una salsa de pescado semejante al garum. También Ateneo hace referencia al garos en las obras perdidas de Cratino, pero no dice más del garos que lo típico, que estaba en salmuera y que se lo consideraba maloliente, incluso podrido. De ser esto lo mismo que el garum, es probable que llegara a Roma mucho más tarde, debido a una versión temprana a los productos importados. Y curiosamente, la descripción más antigua de cómo se producía el garum aparece en la Astronómica, un tratado sobre astrología escrito por el poeta latino Manilio, que dice así: el pescado se corta en pedazos y se divide un solo cuerpo para servir a fines distintos. Una parte es mejor si se desechan sus jugos, otra si se conservan. En el primer caso se descarga un fluido valioso que produce la parte más selecta de la sangre. Sazonada con sal, imparte un gusto al paladar. En el otro caso, todos los pedazos del cadáver en descomposición se mezclan entre sí y fusionan sus formas hasta que se pierde toda característica distintiva. Proporcionan alimento con un condimento de uso general. Medio siglo después, ya aparece Plinio el Viejo y nos cuenta que el alec, que es el desecho del garum, se hace con los restos del mismo cuando no se ha colado bien. Con el paso del tiempo, el alec se ha convertido en un objeto de lujo, y las variedades que se preparan hoy en día son infinitas en número. Lo mismo ocurre con el garum, que ahora alcanza el color de la hidromiel y tiene un sabor tan agradable que se puede tomar como bebida. Como podéis ver nuevamente, deja un poco ambiguo si por alec se refiere a la pasta que queda al colar el garum, o si también incluye los huesos del pescado. Por otro lado, el garum que Plinio describe aquí con el color de la hidromiel era con bastante seguridad lo que llegó a conocerse más tarde como licuamen, que según Isidoro se debe a que los peces pequeños se licuan en la salmuera del encurtido. Con el tiempo, licuamen se convirtió en un término genérico para todas esas salsas, pero también se considera un condimento único, sobre todo después del siglo I. Lamentablemente tendríamos que esperar al siglo X para que finalmente aparezca en la Geopónica la primera receta detallada con las proporciones exactas, que tampoco nos resulta tan extraño si tenemos en cuenta que rara vez una receta de la antigüedad nos menciona las cantidades. Y es que además el garum no se solía hacer casero, había fábricas específicas para ello. Y de hecho, se decía que de estas fábricas, el mejor y el más caro garum, el garum sociorum, o de los aliados, venía del sur de España, de Cádiz, y por eso se cree que se elaboraría principalmente con boquerones. Tal vez a esa procedencia se deba al calificativo noble que Marcial, el poeta hispano, le dedica al garum. Aunque es verdad que por otro lado, elogia sarcásticamente al amante que es capaz de sentirse atraído por una muchacha que se ha bebido un vaso del mismo. Eres de hierro si se te puede enderezar la picha, flaco, cuando tu amiga te pide 6 quiatos de garum, ella, a quien una esclava le lleva gozosa, en una fuente roja las heces del garum, pero para tragárselas ella al momento. Aunque también está Séneca, que aun siendo hispano, no le cuesta nada ser desdeñoso incluso del mejor garum sociorum. ¿Qué? ¿No crees que el garum sociorum, el caro extracto de pescado venenoso, quema los intestinos con su salada putrefacción? ¡Qué repugnantes y pestilentes eructos! ¡Cuánto autodesprecio exhalan esas rancias porquerías! Sabe que se pudre al tomarlo, no se digiere. Pero quizás esta opinión la tenía más por estoico que por gourmet. No debería estar muy extendida teniendo en cuenta que lo consumían todas las clases. La única diferencia entre uno y otro era la calidad. Había tantas variedades que no solo se distinguía por los peces usados, sino que cada receta le añadía algo a gusto personal. Tenían garum mezclado con agua, con vino, con vinagre y hasta con miel. Tal repertorio de sabores es lo que hizo que el garum no se limitara únicamente a condimentar los platos de pescado, y es por eso que aparecen más de 300 recetas del de Recoquinaria de Apiquio, ya sean de carne, aves, verdura y hasta de postres. Pero la obsesión no acaba ahí. También se prescribía por sus beneficios medicinales. Dioscórides, un contemporáneo de Plinio el Viejo, relata que paliaba la gangrena, curaba las úlceras e incluso las mordeduras de perro. Pero es por otro lado Galeno el que efectivamente recomienda el garos para tratar el estreñimiento. Así que quizás el verdadero enigma es cómo no se ha mantenido hasta nuestros días, aun siendo tan famoso en la antigüedad. Y tal vez eso no sea verdad del todo. Pero bueno, ya me he enrollado bastante y nuestro garum ya debe de estar listo. Así que probemos este. El ingrediente favorito de los romanos. Después de bastantes horas filtrando el garum, obtendremos este líquido de color dorado oscuro. En mi caso saqué 650 ml de los 3 kilos de pescado usados. A ver, en teoría el garum no se tiene que tomar a solas, es un ingrediente. Pero bueno, yo quiero saber cómo sabe. Así que lo que vamos a hacer es que en este episodio lo vamos a probar a solas, pero en el próximo lo vamos a probar como ingrediente en un plato. Y en este episodio también lo vamos a comparar con la colatura de Alici, que es el descendiente más cercano al garum. Esta es la colatura y este es el garum. Como podéis ver, el garum tiene un color más dorado. Es casi como
pues eso, de la miel, de la hidromiel, mientras que la colatura tiene un color mucho más oscuro. Aunque también es verdad que cuando me la trajeron tenía un color más claro, yo creo que con el tiempo se queda más oscuro. Espero que no se haya puesto malo. Pero esto es lo bueno del siglo XXI, que si pillo botulismo o lo que sea, me llevan al médico y a los 2 días estoy como nuevo. Bueno, vamos a oler el garum. Es lo que os digo, o sea, la clave es el olor a fermentado. Huele un poco a pescado, pero es como un poco el olor del mar. Pero sobre todo, lo que más hueles es esa fuerza, ese como puño de... ese puñetazo del olor a fermentado. Para los que no hayáis probado muchas cosas fermentadas, lo que os digo, los quesos curados tienen un olor en particular, todos ellos, aunque cada uno sea muy distinto, que es algo común. Pues esto también lo tiene. O sea, todo lo fermentado huele así. Y bueno, la colatura lo que huele sobre todo es pues anchoas, que es de lo que está hecho. Entonces vamos a probarla cada uno. Primero el garum. Voy a ver un poco de agua y ahora pruebo la colatura. La colatura es un poco más salada y el sabor de las anchoas es como que es demasiado fuerte, es lo que más sabes. No sabe a fermentado como tal. El garum, lo que os digo, también se nota un poco la sal, pero sobre todo es como que la lengua y el paladar y el esófago incluso, se te queda todo esa esencia como de fermentado. Me da mucha curiosidad probarlo en un plato, no sé cómo va, o sea, este es el umami del que os hablaba antes, que las proteínas al descomponerse sueltan ese sabor. Entonces, no sé, me da muchísima curiosidad, tengo muchas ganas de probarlo en el próximo episodio, la verdad. Y bueno, en cuanto a la preparación, a ver, yo entiendo que es probablemente la receta más difícil que hemos hecho en el canal. No por la preparación en sí, no requiere hacer acrobacias o algo por el estilo, pero es verdad que lo de que requiera tanto tiempo, a lo mejor necesitas un espacio en el que le dé el sol, hay que estar pendiente, entonces entiendo que no va a ser para todos. Pero yo creo que no es difícil en sí, entonces merece la pena que lo probéis. La verdad, y tened mucho cuidado con hacerlo bien para no tener botulismo. Yo, vamos, lo que digo, si me pasa algo, al hospital corriendo, pero vamos, espero que no me pase nada. Si sois muy fans de Roma, tenéis que hacerlo, o sea, tampoco es tan difícil. Pero si no, bueno, pues dejadme a mí con mi botulismo y ya me lo como yo. También es verdad que eso, que si lo queréis probar en un plato y no queréis hacerlo vosotros, porque es verdad que, o sea, para 3 kilos de pescado que hemos usado, sacar solo 650 mililitros es poco. Entonces, eso, entiendo que si no lo queréis hacer, pues lo que podéis hacer es comprar la colatura de Alici. Dejaré abajo en la descripción un enlace de donde se puede comprar. Pero vamos, yo creo que merece la pena probarlo en vuestra casa, aunque no quiero ningún tipo de responsabilidad legal ni nada, entonces... No lo hagáis. Dejádmelo a mí, dejádmelo a mí. Yo ya me lo tomo yo, vosotros no lo hagáis. No merece la pena para nada, no. Para nada. Pero bueno, si os ha gustado este episodio, compartidlo, seguidme en todas mis redes, las pondré abajo. Y estad atentos para el próximo episodio, que vamos a cocinarlo. Y eso sí, hasta la próxima en Historia entre Platos.